Todos vieron al símbolo, todos escucharon el grito. Lo difícil era ver lo que pasaba cuando el ruido se apagaba, cuando no había luces, cuando no había aplausos, y lo único que quedaba era una persona tratando de sostenerse. Hay voces que se vuelven más que música, se vuelven un lugar, no porque el artista lo decida, sino porque millones llegan al mismo verso en el mismo momento de su vida. Esta historia no empieza con un titular, empieza con una pregunta incómoda. ¿Qué le pedimos a una persona cuando la convertimos en símbolo? Porque cuando una voz sostiene a una generación, la gente empieza a exigir sin darse cuenta, que no cambie, que no se canse, que siempre tenga algo que decir, incluso cuando ya no le queda aire. Este video es un homenaje a Chester Bennington, a su trabajo, a su época y a la verdad que tuvo que cargar en la garganta frente a millones. No vamos a contar un final, vamos a contar un precio y cómo se paga cuando el mundo confunde a un humano con un símbolo. La fama hace una cosa extraña, toma a una persona y la convierte en función. Ya no es Chester, es la voz, el que grita por ti, el que aguanta por ti, el que siempre vuelve, aunque por dentro no quiera volver. Y ahí nace el conflicto central de esta historia. El público ve el escenario, pero la vida real ocurre en los pasillos. Nadie firma esto en un papel, pero existe un contrato invisible entre el artista y el mundo. Cuando una banda le pone palabras a tu rabia, a tu cansancio, a tu vida, tú sientes gratitud. Y la gratitud, sin querer, puede convertirse en exigencia. No te caigas, porque si esa voz fue tu sostén, verla temblar asusta. Y la máquina no se detiene por miedo. La máquina solo pide otra fecha, otra ciudad, otra noche. Hay gente que aprende a hacer algo peligroso, funcionar por fuera, mientras por dentro todo pide silencio. En cámara, una sonrisa, en el pasillo, la gravedad. Pero antes de los estadios, antes del nombre en letras gigantes, hubo un lugar real, Phoenix, Arizona, y un chico que todavía no sabía que un día sería la voz de millones. Solo sabía que había cosas que no se decían en voz alta, cosas que se guardaban y que, tarde o temprano, buscaban salida. Para entender al símbolo, hay que mirar al hombre antes del ruido. La música no empezó como carrera, empezó como salida, como una forma de decir lo que no cabía en una conversación. Y ahí está la ironía. Cuando intentas salvarte con una canción, a veces terminas construyendo un idioma para gente que no sabías que existía. Antes del símbolo, hubo un nombre común en una ciudad que quema: Chester Charles Bennington. Phoenix, Arizona. Hoy ese nombre aparece en murales, homenajes, camisetas. Pero en aquellos años, Phoenix no era un escenario, era un desierto. Y el desierto tiene algo particular. Es enorme y no responde. Para un chico sensible, eso puede sentirse como crecer dentro de un eco. Hay infancias que se recuerdan como casa y hay infancias que se recuerdan como advertencia. Chester habló, con los años, de una niñez marcada por ruptura y por dolor. No lo digo para empujar el drama. Lo digo porque ahí se escribe algo que después el mundo confundiría con talento. Cuando un dolor es demasiado grande para decirlo, a veces el cuerpo encuentra otro idioma. Años después, el planeta aplaudiría el grito. Pero ese grito no nació para impresionar, nació para sobrevivir a lo que no cabía en palabras. La adolescencia no fue estabilidad, fue movimiento, cambiar de escuela, cambiar de gente, cambiar de piel. Y si alguna vez fuiste el nuevo, sabes el ritual. Aprendes a leer el cuarto antes de hablar, a medir la risa,
a esconder lo que podría volverte un blanco. Ahí se entrena una habilidad silenciosa, parecer bien, incluso cuando por dentro no lo estás. Y ahí nace la primera versión del futuro símbolo, el que aprende a aguantar y a cantar con eso. En 1993, esa necesidad de ruido toma forma. Great Days. Mucho antes de los estadios, Chester cantaba como si el cuarto dependiera de eso. A veces para 50 personas, como si fueran 50,000. Y esto importa. La historia no fue suerte, fue oficio, horas, noches. Un cantante aprendiendo a decir la verdad sin escudo, a 2 metros del público. Ahí entendió algo que nunca lo dejó. El escenario no es solo volumen, es confesión con luces. Pero la música no premia solo el talento, premia el momento, la puerta correcta, el día correcto. A finales de los 90, Great Days se rompe. El contrato no llega, la promesa se enfría y Chester cae en un lugar donde se quedan muchos. El casi lo logras, casi sales, casi era tu vida, pero no. Y ahí aparece una pregunta que no suena poética, suena práctica, cruel. ¿Qué haces con una voz enorme cuando el mundo todavía no te escucha? Pero a cientos de kilómetros en Los Ángeles, un grupo llamado Ciro tenía el problema inverso. Tenían ideas, tenían hambre, tenían estructura, pero les faltaba algo que no se fabrica. Una voz capaz de cargar rabia y melodía al mismo tiempo. Alguien mencionó a un chico en Phoenix. Le enviaron un demo y por primera vez en mucho tiempo, la puerta no se cerró del todo. Era 1999. Chester escuchó esa cinta cerca de su cumpleaños. Tenía 2 opciones: quedarse en la seguridad del no o volver a apostar, aunque doliera. Grabó su voz, envió la cinta y compró un vuelo. Hay llamadas que no suenan como destino, suenan como un martes, con una oportunidad rara. Marzo de 1999. Chester llega a Los Ángeles. No llega como una estrella, llega como un desconocido con una mochila y una cinta. Ciro estaba en pausa. Ideas tenía, hambre también. Pero les faltaba lo único que no se compra: una voz que convierta una canción correcta en una canción que deja marca. Y cuando por fin se abre una puerta, aparece otra cosa, igual de pesada: el miedo de entrar y no estar a la altura. La sala era pequeña, de esas que no prometen nada, paredes cerca, aire pesado. Y entonces Chester canta. Muchos en una audición intentan gustar, intentan sonar perfectos. Chester no intentó ser perfecto, intentó ser verdadero. Su voz no era pulida, era cruda, tenía grietas. Podía pasar de un susurro casi limpio a un grito que no parecía performance, parecía necesidad. En ese cuarto, la banda entendió algo simple. No habían encontrado un cantante, habían encontrado un centro, un canal, algo que años después iba a sonar como si millones hubieran estado esperando esa garganta. La química fue inmediata. Ciro se queda atrás y nace Hybrid Theory. El nombre era una declaración: mezcla, rap y rock, cabeza y pecho, ritmo y herida. Pero tener la banda no significa tener el mundo. De hecho, aquí empieza lo más duro: tener algo grande entre manos y que nadie quiera apostar por eso. Es una sensación extraña. Sabes que traes fuego, pero no encuentras dónde encenderlo. Lo que la versión bonita nunca muestra son los meses de rechazo, reuniones, demos, salas frías, puertas que no se abren. Les decían lo mismo con palabras distintas: no encaja, no se puede vender, no es lo que buscamos. Y ese no repetido hace 2 cosas: o te vuelve hambre, o te deja una marca invisible que después aparece en la voz. Porque llega un punto donde ya no estás buscando fama, estás buscando que alguien por fin diga:
Sí, esto vale. En medio de esa incertidumbre, cambian de nombre otra vez. Por temas legales, Hybrid Theory ya no podía ser el nombre. Querían Lincoln Park, un lugar real, cotidiano, algo que sonara a ciudad, no a mito. Pero 1999 estaba cambiando el mapa. Para existir ya no bastaba con tocar, había que estar en Internet. Ajustan la ortografía. Nace Linkin Park. Parece un detalle pequeño, casi técnico, pero dice mucho. Una banda que todavía no era nadie. Ya estaba peleando por existir en el mundo. Y después de tantos no, llega un sí que cambia la ruta. Consiguen el contrato, pero el sí no llega solo. Llega con una condición invisible. Ahora no puedes fallar. Antes la presión era que te vieran. Ahora la presión es no perderlo. Y hay algo que casi nadie dice. A veces, cumplir el sueño es cuando empieza el miedo de verdad. Octubre del 2000. Sueltan el primer golpe grande y de pronto el mundo empieza a mirar. No era una canción para verse bien. Era una canción para decir, ya no puedo con esto. Ese grito final no suena a show. Suena a acumulación. Meses de puertas cerradas, hambre, rabia vieja, cosas tragadas. Y entonces pasa algo raro. Millones de chicos lo escuchan y sienten que alguien por fin habló su idioma. No estaban siguiendo una banda, estaban encontrando un espejo. Habían abierto la puerta, pero no sabían qué había del otro lado. Porque cuando millones conectan con tu dolor deja de ser solo tuyo, se vuelve propiedad pública. Hay fechas que dividen una vida en antes y después. Para millones, el quiebre fue este, 24 de octubre del 2000. Sale Hybrid Theory. Y no fue solo un lanzamiento, fue una detonación emocional. De pronto, una generación que se sentía invisible encontró un espejo. Lo que logró este disco no fue solo mezclar géneros, fue crear un idioma universal para emociones que mucha gente no sabía nombrar. Ansiedad, rabia, vergüenza, miedo. Cosas que no siempre puedes explicar, pero sí puedes sentir. Y cuando una voz dice por ti lo que tú no puedes decir, esa voz deja de ser entretenimiento. Se vuelve refugio. En 2001, Hybrid Theory se vuelve uno de los discos más vendidos del año en Estados Unidos, alrededor de 4.8 millones. Pero no lo mires como cifra, míralo como personas. Y aquí nace la paradoja del símbolo. Te vuelves inmenso, cantando sobre vacío. Y de pronto el mundo entero te abraza. Y cuando el mundo entero te abraza, también empieza a pedirte que nunca sueltes. Nadie lo firma, pero el mundo lo espera. Llegan los premios, la validación. Ahora sí, ahora ya eres alguien. Y hay una ironía difícil de mirar. A veces la industria aplaude, precisamente cuando tu dolor suena más convincente. Como si dijera, eso que te rompe por dentro, funciona. Y cuando algo funciona, el sistema quiere repetición. Con el éxito se activa la máquina. Entrevistas donde te preguntan lo mismo 1000 veces. Vuelos, hoteles, pruebas, escenario. Y aquí pasa algo silencioso. El cuerpo empieza a pedir descanso. Pero el calendario solo sabe decir siguiente ciudad. Cuando te vuelves un producto global, descansar se siente como perder, incluso si lo que pierdes es salud. Y en medio de la velocidad, hay canciones que se vuelven más grandes que el álbum. No por fama, sino porque dicen algo que mucha gente llevaba escondido. La sensación de intentarlo, de dar todo, y aún así sentir que no alcanza. Cuando miles cantan eso al mismo tiempo, pasa algo raro. Lo que era derrota privada se vuelve comunión. Ese es el poder del símbolo. Convertir un vacío personal
en un refugio colectivo. Y aquí aparece el precio real. Millones sienten que te conocen, sin conocerte. Te aman por lo que representas. Y tú intentas estar a la altura. Incluso cuando por dentro no sabes si puedes. Te conviertes en propiedad pública, en una jaula de cristal. Todos te miran, pero nadie puede sostenerte de verdad cuando se apagan las luces. Y la pregunta vuelve, si tú sostienes a millones, ¿quién te sostiene a ti? Después de Hybrid Theory, la pregunta ya no era si podían hacerlo, era si podían repetirlo. Y repetir lo imposible cobra factura. En 2003 llega Meteora, y con él una etapa donde el símbolo ya no camina, corre. Dicen que tienes toda una vida para hacer tu primer disco, pero el segundo llega con cronómetro, y cuando el primero fue histórico, el segundo deja de ser arte. Se vuelve veredicto, una prueba para saber si lo tuyo fue un accidente o si realmente eres inevitable. 2003, Meteora. No solo tenían que repetir el éxito, tenían que competir contra su propia sombra. Y la sombra de millones de discos vendidos es larga, pesada y no perdona. La gente ve el escenario, 90 minutos de explosión, pero casi nadie ve el resto del día. Aeropuerto, hotel, prueba de sonido, esperar, esperar, esperar. Tu vida deja de ser tuya, se convierte en logística, un itinerario con piernas. Y lo más peligroso de la rutina no es solo el cansancio, es la disolución. Empiezas a olvidar qué día es, en qué país estás y quién eres cuando nadie te está mirando. Y aquí entra la realidad física. El cuerpo se enferma, la garganta se inflama, la energía no siempre está. Pero cuando hay camiones de equipo, contratos, fechas, arenas, aparece esa frase que suena heroica y en la práctica es cruel. El show debe continuar, porque significa tu salud vale menos que el mecanismo. El símbolo no tiene permiso de resfriarse, no tiene permiso de parar, tiene que funcionar. Cantar no es solo emoción, es músculo, es respiración, es resistencia. Es repetir una noche y otra, sin romperte. Y cuando tu trabajo depende del cuerpo, el cansancio se vuelve temor. Temor a no llegar, temor a fallar en la parte más expuesta, porque arriba hay miles mirando y abajo hay una agenda que no negocia. Cuando el ruido afuera no para y el silencio adentro no descansa, el ser humano busca un interruptor. No por espectáculo, no por romance con el caos, por cansancio. A veces lo único que se intenta conseguir es una noche sin pensamiento, un apagón breve, un paréntesis. Y lo más difícil de gestionar es el amor, porque el amor del público es real, pero también es masivo. Y lo masivo pesa. Me salvaste. No te vayas. Te necesito. No lo dicen con maldad, lo dicen desde el impacto. Pero el subtexto existe. Si tú fuiste mi sostén, entonces tú no tienes permiso de caerte. Esa es la gran mentira. Creer que porque alguien tiene fuerza para encender un estadio, tiene fuerza para sostenerlo todo. La garganta se cansa, el sueño se rompe, el cuerpo pasa factura. El problema no es admirar. El problema es olvidar que debajo del ídolo hay alguien viviendo la misma biología que tú. Llega un punto en que la rutina se vuelve insostenible. Y entonces solo quedan dos caminos. O te rompes o cambias. Linkin Park cambió. Y cuando un símbolo cambia, el mundo se enfurece. Porque el mundo no quiere evolución, quiere repetición. Llega un momento en que una banda se hace una pregunta peligrosa. ¿Somos músicos o somos una fotocopiadora? Repetir la fórmula habría sido fácil, habría sido rentable, pero también habría sido una muerte lenta por dentro. El público cree que la nostalgia es amor, pero a veces la nostalgia
es egoísmo. Es decirle al artista, quédate congelado en el 2003 para que yo me sienta en casa. Del 2007 al 2014, intentaron escapar de su propia sombra. Cambiaron el color, cambiaron el pulso, cambiaron el idioma. Pero en cada etapa, el coro de Internet repetía lo mismo. Esto no es Linkin Park. Se vendieron. Queremos los gritos. Y aquí está la ironía. La gente usa venderse como insulto, cuando lo más fácil de vender habría sido repetir lo mismo para siempre. Y entonces llega 2017, One More Light, más pop, más directo, más vulnerable. Y por eso molestó, porque ya no era rabia con distorsión, era un hombre hablando sin máscara. Si escuchas con calma, hay algo distinto. Ya no está peleando contra monstruos abstractos. Está hablando de pérdida, de cansancio, de sentirse frágil. No dejaron de ser intensos, solo cambiaron el volumen. Chester dejó de gritar para que lo oyeran y empezó a hablar bajo para que lo entendieran. La reacción fue brutal. Y lo peor de Internet no es la crítica, es la deshumanización, porque no estaban discutiendo una melodía, estaban invalidando un sentimiento. Y cuando alguien pone su parte más real sobre la mesa y tú lo conviertes en burla, no solo juzgas una canción, le dices a una persona, lo que sientes no vale. Aquí está la lección más dura. Cambiar no es traicionar. Traicionar es fingir que sigues siendo el mismo chico enojado de los 20, cuando la vida ya te cambió por dentro. Si el símbolo cambia, quizá no está buscando aprobación, quizá está intentando sobrevivir a sí mismo. El mundo les pidió que volvieran a ser los de antes, pero los de antes ya no existían. Y lo más triste es esto. A veces alguien pide ayuda, pero lo hace en un tono que nadie quiere escuchar. Porque cuando un símbolo se muestra verdaderamente vulnerable, sin distorsión, sin gritos, sin armadura, el mundo hace dos cosas: o lo abraza o lo castiga. Vivimos en una cultura que aplaude la vulnerabilidad, siempre y cuando esté editada. Nos conmueve en películas, nos encanta en canciones, la compartimos cuando ya pasó, cuando ya está resuelta. Pero cuando la vulnerabilidad aparece en tiempo real, en una persona viva, imperfecta, delante de todos, nos incomoda. Y entonces llega esa frase, aparentemente lógica, pero profundamente cruel. ¿Por qué estás mal si lo tienes todo? Como si el dolor fuera una ingratitud, como si el éxito fuera un chaleco antibalas. Y ahí empieza el problema. No queremos a la persona, queremos la versión que funciona. La exigencia rara vez se siente como odio, casi siempre se siente como necesidad. En el fondo, muchas personas no le piden al símbolo que esté bien por amor, se lo piden por miedo, porque el pensamiento escondido es este: si tú te caes, entonces esto no era seguro. Y la relación se invierte. Ya no escucho tu música para acompañarte, la exijo para sostenerme. Por eso el público repite: no te caigas, no como cuidado, como defensa. Hay un mito cómodo: creer que el dolor siempre se nota. Pero existe otra forma: el dolor que funciona, el dolor que llega puntual, el dolor que cumple, el dolor que sonríe para que nadie pregunte. Lo más peligroso no es verse roto, es verse demasiado bien. Porque cuando todos te creen fuerte, ya nadie te escucha cuando algo se quiebra. El éxito no elimina el peso. A veces solo lo vuelve más silencioso. Y aparece una segunda jornada invisible. La primera es cantar, girar, grabar. La segunda es disimular. Disimular es sostener una cara cuando no tienes fuerzas ni para sostener tu día. Porque si alguien pregunta, ¿estás bien?, la respuesta ya no es una frase,
Es una puerta que se abre. Y hay momentos en los que ni siquiera sabes qué hay del otro lado. Y encima de la guerra interna, llega el juicio externo, Internet. Antes la crítica se quedaba en un bar, en una conversación, en una noche. Ahora te sigue en el bolsillo, en la cama, en el silencio. Me decepcionaste. Como si el artista tuviera la obligación moral de preservar tu pasado intacto. El problema no es la opinión, es la ausencia de consecuencias, porque detrás de cada pantalla hay un ser humano leyendo, cuando el mundo ya se apagó. La vulnerabilidad real no siempre es llorar en cámara, a veces es más simple y más difícil pedir espacio, decir no puedo hoy, decir paren un segundo. Pero cuando eres símbolo, pedir pausa suena a traición y la culpa hace lo suyo, te pone en marcha. Y entonces sigues aunque por dentro ya no haya combustible. El mundo aplaude la resistencia, incluso cuando la resistencia te vacía. Si este documental tiene un centro, es este. Nadie debería tener que ser un símbolo las 24 horas. Hay cosas que el escenario no arregla. Hay cosas que el aplauso no toca. Y en esos lugares, lo único que sirve no es una frase perfecta, es presencia. Alguien que se quede, alguien que no convierta el dolor en espectáculo, alguien que no pida rendimiento cuando lo que hay es cansancio, porque hay personas que siguen funcionando solo porque nadie les dio permiso de parar. El aplauso se oye como compañía, pero no es compañía. El aplauso es ruido, y el ruido no se sienta contigo cuando se cierra la puerta. Esa es la soledad del símbolo, estar rodeado y no tener un lugar seguro donde decir la verdad sin consecuencias. Y cuando una historia llega a su punto final, el mundo busca lo mismo: culpables, razones, titulares. Pero reducir una vida a un cierre es una forma de borrarla. Lo que queda no es solo cómo terminó, es lo que dejó. Y lo que nosotros hacemos con eso dice más de nosotros que de él. Cuando una historia termina así, el instinto humano busca una explicación rápida, una razón, un culpable, una frase que cierre la herida. Un titular sirve para ordenar el caos, pero también puede reducir una vida entera a una sola línea. Y reducir a Chester Bennington a su final es borrar todo lo demás. Esto no se trata de cómo se fue, se trata de lo que dejó, porque la ausencia es física, pero la herencia es emocional, y esa herencia sigue viva en millones. Muchos recordarán su voz por la potencia, por el grito que podía llenar un estadio, pero para muchísima gente, lo inolvidable fue otra cosa: haber dicho en voz alta lo que nosotros teníamos atorado en la garganta. Un artista no puede curarte, no es un médico, pero puede hacer algo igual de importante. Puede acompañarte en una noche para que no te sientas tan solo mientras esperas que salga el sol. Para muchos, Chester fue eso, un acompañante invisible. El problema del símbolo es que lo convertimos en un lugar al que vamos cuando nosotros estamos mal, y olvidamos lo obvio: ese lugar era una persona, y las personas también necesitan refugio, también se cansan, también se quiebran, incluso el refugio se cansa de ser refugio. Si este homenaje sirve de algo, que no sea solo para dejar un emoji triste y seguir scrolleando. Nos toca algo incómodo y simple: mirar distinto a la gente que tenemos cerca. Dejar de medir a las personas por su rendimiento o por su sonrisa en las fotos. Preguntar ¿cómo estás? Y tener el valor de esperar la respuesta real, aunque sea lenta, aunque sea torpe, aunque incomode, porque hay mucha gente funcionando alrededor pidiendo aire en silencio. Recordar a Chester no es idealizar el dolor,
es reconocer que luchó, que sostuvo a muchos, mientras también cargaba lo suyo. Y esto importa, una vida no se resume en su peor día, se resume en lo que sembró mientras estuvo aquí. Y lo que sembró sigue creciendo en la gente. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué le exigimos a las personas cuando las convertimos en símbolo? Les exigimos fuerza, perfección, que nos salven. Tal vez lo más humano sería exigirnos otra cosa a nosotros, ser más atentos, ser más suaves, ser más reales, porque al final el escenario se apaga, las luces se van, y la pregunta verdadera siempre fue esta: ¿quién cuida al cantante cuando se acaba la canción?